sea un hermano, que si dejas de estudiar, dejas de enseñar. Y es verdad. Si el hombre no estudia, ¿qué va a poder enseñar? El Salmo 127, dados los tiempos que estamos viviendo, hermanos, debemos de estar bien fortalecidos en la palabra, en el conocimiento de Dios y en los tiempos que estamos viviendo. Debemos de saber que en estos tiempos que se está viviendo hay ciertas clases de luchas, de pruebas, de cosas que van a estar azotando no solo a la familia, no solo a las naciones, sino a la iglesia. La iglesia no está exenta de que tengamos que pasar por pruebas, hermanos, luchas, tribulaciones. Entonces debemos ser conscientes de qué tiempo nos tocó vivir y las cosas que deben de suceder para este tiempo, no solo a la familia. Me voy a enfocar más a la iglesia, ¿verdad? Entonces vean, va a empezar con este versículo, Salmo 127:1, dice así, del 1 al 2. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Por demás es que os levantéis de madrugada y os vayáis tarde a trabajar, a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Hasta ahí. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra siempre, Señor, nos dice la verdad, y a través de ella, Señor, recibimos tu bendición, tanto material como espiritual. Gracias en el nombre de Jesús por esta palabra que nos das. Amén. Mire, en estos tres versículos, 2 versículos, por lo menos nos habla de 3 cosas que son parte de nuestra vida aquí en la tierra. Lo primero dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si aplicamos, por eso ya estaba diciendo, vamos a aplicar estos versículos en relación a la iglesia, a la palabra de la iglesia que Dios da para la iglesia. Si Jehová no edificara la casa del Señor, el cuerpo, la iglesia que estamos, ¿verdad? En vano trabajan los edificadores. Tarde que temprano aquello no permanece, ¿sí? Refiriéndonos ahorita a la casa del Señor, al lugar que Dios escogió como templo o como iglesia. Y luego dice el otro punto. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Cuántas cosas se necesita aquí en la tierra en relación a la protección? El hombre busca la protección, la seguridad de muchas formas, de muchas maneras, pero también le corresponde a Dios hacer esto. Comprendamos, hermano, que esto también el Señor lo tiene en sus manos, en su soberanía. Si el Señor no guarda la ciudad, si no guarda su cuerpo, su iglesia, es por demás en vano vela la guardia. Todo lo que nosotros hagamos por nosotros, si esto no está creado, edificado, sustentado por el Señor, todo lo que nosotros hagamos es vano, comprenda, en su casa, en su trabajo. Y luego dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Aquí nos está hablando también del trabajo, del afán, ¿verdad?, que tiene el hombre. Cree que si no tiene todo el tiempo orando, no le pueden dar al Señor el tiempo del reposo. Después vamos a hablar qué importante eso, pero bueno, el día del Señor. Hoy prefieren dejar, ¿verdad?, el tiempo para Dios y por seguir en sus afanes y en sus trabajos. Por demás dice, por demás que te levantes de madrugada, que hagas todo tipo de trabajo, esfuerzo y que quieras el afán y vayas tarde a reposar. Dice, y que comáis pan de dolores. Todo lo que hagas del afán y de todo lo demás, si Dios no te bendice tu trabajo, las cosas, todo lo demás es en vano, hermano. Comprenda que la bendición viene de Dios, la bendición en todo, la protección, el cuidado, la edificación. Entonces, ¿se acuerdan que el Señor nos dice, ya no quise leer sus versículos porque todos lo sabemos, que el Señor vino a qué?
a edificar, a formar, a crear su iglesia. Por ello que hoy me voy a enfocar sobre este tema, sobre cómo la iglesia del Señor tiene que vivir, tiene que permanecer en todos los tiempos, en todos los momentos, en todas las dificultades, en todas las situaciones difíciles. La iglesia está preparada por Dios para esto, para estar dentro de situaciones difíciles, pruebas, luchas. Entiéndanlo, hermano. Vea todo cómo surgió la iglesia primitiva, cómo fue la vida del Señor y los apóstoles. No, nada fue fácil. Todo fue lleno de pruebas, de lucha, y la iglesia permaneció a medida de que todas las muertes, todo lo que pasó, nunca terminó la iglesia. Entonces el Señor vino a edificar, a formar, crear su iglesia, a levantarla. A eso vino Cristo, ¿verdad? A levantar su iglesia, a formarla, a criarla. Ahora, fíjese, ninguna otra obra, eso es a lo que vamos a entender y a comprender, ninguna obra, ninguna institución, ninguna religión, ninguna secta, ningún gobierno, ninguna nación, denominaciones, etcétera, son hechas, levantadas por Jesucristo. Ninguna escuela, ninguna universidad, ningún instituto o seminarios. No, eso levántalo. El Señor no vino a levantar nada de esto, así se capta, ¿verdad? Él vino a criar y a formar su iglesia. Y nada tiene que ver con todas estas cosas que hay en la tierra, ¿verdad? Ni patriarcados, ni matriarcados como el hombre quiere, ¿verdad? Es que pues hay que hacer patriarcados y en base a esos. No, el Señor no vino a formar nada, ningún movimiento, ninguna revolución, ni el comunismo, nada de esto vino a levantar el Señor. Recuerden que el pueblo de Israel estaba esperando que el Mesías hiciera una revolución y que levantara el reino, ¿verdad? En Israel. No, sabemos que muchos se desanimaron porque Cristo no vino a hacer una revolución contra el mundo y contra las naciones, ¿no? Ningún sistema de gobierno. El Señor vino a levantar un sistema de gobierno, dígame dónde, por favor. En ninguna forma. Entonces tenemos que ser muy claros. ¿Qué es lo que vino a hacer Cristo a la tierra? ¿Qué vino a formar su iglesia? ¿Y qué es su iglesia? ¿Verdad? Todos estos tipos de obras, religiones, son ahora sí hechas o son por obra de hombres quienes los levantan en la tierra. Siempre han existido. Todo este tipo de cosas siempre han existido en la tierra, pero la iglesia no existía hasta que vino Jesucristo. Una vez que viene Jesucristo, empieza a levantar su iglesia. Tiene que ser algo muy diferente a todo esto lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Él no vino a levantar ninguna de estas cosas, aunque el hombre quiera, ni tu negocio, nada de eso. Es que, Señor, hay que para que Dios levante mi negocio. No, Dios viene a levantar su iglesia. Dios viene a levantar una obra que ante los ojos del hombre no es posible. Nadie la puede levantar más que Cristo, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver que a través del Espíritu, cómo la levanta, ¿verdad? Entonces, son obras, todo lo demás, todo lo que hay en la tierra, son obras de los hombres quienes la levantan aquí. Y todas estas tipos de cosas, obras, siempre han existido en la tierra. Comprendamos, hermanos, siempre han existido, pero el Señor dijo que Él venía a levantar, a crear su iglesia. Y por lógica tiene que ser muy diferente a todo tipo de cosa que se ha creado y que se ha levantado desde Adán hasta la fecha. No hay algo igual a la iglesia que Cristo levantó, ningún sistema, entienda, ningún gobierno, nada, aunque el hombre quiera imitarla, aunque el hombre quiera tratar de imitarla, ¿verdad? De ser una cosa falsa, ¿no? La diferencia y principio primera es que la iglesia no es hecha, no es levantada por mano de hombre, por mano ni obra de hombre, por sabidurías, por formas, por sistemas, como los hombres hacen, que quieren levantar la obra de Dios, la iglesia, a través de sistemas o por mano de hombre, sabidurías, formas, sistemas, métodos, qué sé yo, modas. Las iglesias, sobre todo en Estados Unidos, ahora la moda para levantar la iglesia es esto, es lo otro, es aquello. Y creen que de esa forma están levantando una obra terrenal, carnal. Esta obra creación
levantamiento de su iglesia fue hecha y creada por obra de ¿quién? Cristo. Y luego, ¿a quién dejó esta obra? Exacto, ¿a quién? Al Espíritu Santo, ni siquiera Pedro, como dice Roma. Ay, que Pedro es el edificador de la iglesia católica. Puede ser que sí, pero de la iglesia de Cristo, quien la edificó, quien la levantó, Hechos 2, véalo, usted lo ha visto. Pero vamos a leerlo para que, recordando, por eso tenemos la palabra de Dios. ¿Cómo se levantó la iglesia primitiva? ¿Qué fue? ¿Quién la levantó? El Señor dijo, ¿verdad?, que venía a levantar su iglesia. 3 años nada más, pero luego, ¿qué pasó? ¿Acabó la obra de Dios? No, empezó. Fue creada por obra del Espíritu Santo. Hechos 2:1, rápidamente, leamos cuándo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, esto es importante, todos siempre unánimes juntos. La iglesia, ese es el principio de la iglesia, la unidad. La comunión y la unidad entre la iglesia, no estar regados ni estar dispersos. Estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fueron todos llenos y comenzaron a hablar en otra lengua, según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, aquí estaban todos reunidos juntos porque el Señor dijo, no se vayan, esperen la promesa. ¿Y qué es lo primero que pasa? Viene la promesa del Espíritu Santo, y aquí vemos todo en el versículo 16, dice así. Dice, porque aquellos se quedaban, ¿qué es esto? Ya sabemos, si esto dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán a través de la palabra de Dios. Y sigue hablando, ¿no? ¿Cómo empezó a formarse la iglesia de Jesucristo? A través de la obra del Espíritu Santo. Y luego Pedro se para y da un mensaje. Pero en el versículo 33, a la vueltecita, dice así, todo lo hemos leído. Así que exaltado, después de dar el mensaje de salvación de Jesucristo, de su muerte, resurrección y ascensión, así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Vuelve a decir que por la obra del Espíritu Santo, que en ese momento, y el versículo 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego dice, ¿verdad?, que aquellos que recibieron la palabra del Señor y se unieron a la iglesia primitiva. ¿Por quién? No fue por el poder de Pedro, no fue la persuasión de Pedro, hermano, fue la obra del Espíritu Santo. Ya hemos visto que Pedro y los apóstoles no habían ganado ni un solo discípulo, ¿verdad? Pero cuando vino el Espíritu Santo, 3,000 personas son ganadas para... ¿Quién lo hizo? No puedes decir que fue Pedro. El Espíritu Santo usó a Pedro solamente para dar el mensaje. Entonces estamos viendo qué fue lo que usó ahora el Espíritu Santo por medio de Pedro, el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Esto es importante, hermano. Es importante. ¿Cómo quieren levantar la obra los hombres en el mundo? Usó el mensaje de la palabra, la enseñanza de Jesucristo. Dice que él empezó a predicarles, les habló de Jesucristo, de su muerte, resurrección, ascensión y la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Dice aquí en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjese
la forma y la manera en que obra el Espíritu Santo. No fue Pedro, no fueron los hombres. ¿Cómo es que nosotros también desde el momento que escuchamos el Evangelio de Jesucristo y que el Espíritu Santo entró en nuestro corazón, fue lo primero que hicimos, ¿verdad? Nos unimos a un cuerpo, a una iglesia, para empezar a conocer y a saber las enseñanzas y la doctrina de Jesucristo. Aquí lo está hablando. Esta es la manera, en la forma que se formó su iglesia. Dice, fíjese, Pedro no usó alguna doctrina de la ley mosaica, ¿o sí? ¿Que habló algo de Moisés? ¿Que habló algo de la ley mosaica? Para nada. Ellos estaban instruidos en la ley mosaica, pero nada de esto la usó. ¿Para qué? Y todos eran judíos. Ninguna cosa de la ley mosaica o de religión. ¿Habló algo de la religión romana? La religión romana se formó en el año 300 y tantos por el amigo, bueno, ¿de quién? El Constantino, ¿verdad? Entonces ni siquiera existía la iglesia católica. ¿Usted cree que Pedro iba a hablar del romanismo y que de María y que de tantas cosas que tienen ellos? Habló de Cristo. El Espíritu Santo va a dar testimonio de Jesucristo. Cualquier otro espíritu va a dar testimonio de Pedro, de María, de Juan, del chivo, del burro y de todos los que se ponen como parte, ¿verdad?, en vez de Cristo. En fin, no, de ninguno, ¿no? O alguna filosofía de su tiempo. Siempre ha habido filosofía, siempre ha habido sabiduría del mundo, pero nada de esto usó Pedro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no va a usar nada del mundo, ninguna religión, ninguna doctrina, ninguna filosofía, ningún pensamiento carnal. Va a usar la palabra de Cristo nada más. Tienes que despojarte de tu propia mente carnal, pensamiento, para que el Espíritu Santo sea quien obre en tu vida. Porque el hombre quiere seguir estableciendo sus caminos en la iglesia de Cristo. Para nada. Por eso no todos van a permanecer, porque no quieren aceptar el camino tal como está escrito. Quieren mantener una vida conforme a sus propios caminos. Bueno, ya me estoy saliendo. Para atraer a los hombres, ¿qué usó para atraer a los hombres? El Evangelio. ¿Qué usa el Espíritu Santo? El Evangelio de Jesucristo. No fueron tampoco las lenguas, como creen, ¿verdad? No, sino fue el Evangelio, la palabra limpia, pura de Jesucristo. Nada, ¿me entiende? Para atraer a los hombres los dones, no, solo el Evangelio de Jesucristo. Muchos quieren usar los dones para atraer a la gente y formar la iglesia. No, es el poder del Evangelio de Jesucristo que cambia y transforma a los hombres y los une a la iglesia de Cristo. Y el que no lo acepta no puede estar dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo no ha cambiado, hermano. El Espíritu Santo no ha cambiado, no ha dejado de crear y de levantar la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo la levanta? Por favor, comprendan. A través de la doctrina, la enseñanza de Jesucristo. Por la enseñanza de el Espíritu Santo nunca va a usar una religión, nunca va a usar una filosofía, nunca va a usar ninguna doctrina de hombres, aunque sean tan populares. Nada, ¿me entiende? Va a seguir usando el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio, no por métodos, por sistemas, por formas humanas, como usan los hombres para levantar iglesias. No, hermano, como son las iglesias y los movimientos de los hombres. ¿Qué usan los hombres para levantar sus propias obras? Cosas del mundo, sistemas, modas, todo lo demás, formas. Miren lo que dice Hechos 5:29. Sabemos que Pedro, pues junto con los apóstoles empezaron a predicar el Evangelio, ¿verdad? Y mire, aquí por eso tenemos que ser conscientes, hermanos. Tiene que haber pruebas, tiene que haber luchas. Beto ahorita empezó y dijo, sabemos que estamos viviendo los tiempos finales, que va a haber terremotos, que va a haber enfermedades, plagas, que va a haber apostasía, que va a haber todo tipo de cosas, ¿no? Y que la iglesia tiene que permanecer en todo esto. Y el que no, pues hermanos, ni modo. 5:29 dice. Bueno, ya, o sea, aquí en este caso
empiezan a predicar los apóstoles y el pueblo, los religiosos de Israel, los sacerdotes, se oponen y los mandan traer, dice. Y entonces empieza a decir Pedro, versículo 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, fíjese, y por eso se enojaban. ¿Y dónde dejó a Moisés? Pues lo dejó allá con el Señor también, ¿verdad? A quien vosotros mataste colgándole en un madero. A este Dios exaltado con su diestra por príncipe salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Y querían, ay, no, espérenme, ya no voy a predicar de Jesús, pero voy a predicar de Moisés o del sumo sacerdote, o voy a predicar nada. Hermanos, con una gripita ya nos estamos cayendo, ¿verdad? Con una luchita ahí, X, ya nos estamos desmoronando. Cuando el Espíritu de Dios, imagínense, cuando va a venir la persecución del anticristo, los que se queden, ¿usted cree que van a soportar? Y luego dice, ellos se enfurecieron, y entonces levantándose el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, siempre ha sido así. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis hallados luchando contra Dios. Y luego dice, ¿verdad? Ahora, ¿qué hicieron los apóstoles? Se pusieron a temblar, se pusieron a esconderse. ¿Qué hicieron? Dice el versículo 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. De reunirse, de seguir reunidos y predicando a Jesucristo. No se fueron a esconder, no se fueron no, ya no, Pedro, por favor, porque te van a mochar la cabeza. Se la mocharon a todos los que son de Cristo. Tendremos que pasar por esa situación. Todos los apóstoles murieron. Bueno, la cuestión es, ¿qué hicieron? En la prueba y en la lucha, hermano, con tantita prueba, si en su trabajo te dice, no prediques a Cristo aquí, no hables de Cristo, está bien, ya se quedaron callados, ya no van a poder. ¿Por qué? Pues que les quitan el trabajo o cualquier situación. Allá, cada quien, ¿verdad? Pero mire, así se creó y se formó la iglesia de Jesucristo, por medio primeramente del Espíritu Santo, del Evangelio y de la doctrina de Jesucristo. No hubo otro método, no hubo otra enseñanza más que hablar de Cristo, cómo Él murió, resucitó y lo que Él hizo, ¿me entienden? Y a través de pruebas, luchas y tribulaciones. Aquí estamos en una situación tan holgada, podemos salir y predicar y nadie ya nos dice nada. En un tiempo sí fue difícil, bueno, ¿para qué platicamos? Pero la cuestión es, ahorita todo está tan tranquilo, dejen que venga el anticristo y verán a ver, y los que se queden. Bueno, mire, y luego el versículo 6, 7 dice ahí mismo, ¿qué pasó? En el 6, 7, y crecía la palabra del Señor, no la palabra de los hombres, no la doctrina, no las enseñanzas de las religiones. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Por medio de qué? Por medio de la obra del Espíritu Santo, porque la obra del Espíritu Santo es venir a levantar su cuerpo, su iglesia de Cristo, hasta que se cumplan los tiempos también para que la iglesia sea quitada y levantada. No lo pueden creer, hermanos. Yo sé que muchos de ustedes todavía no pueden creer qué tiempo estamos viviendo. Todavía no se dan cuenta de la situación en el momento
bíblico, profético que estamos viviendo de la venida de Cristo. Todavía muchos de ustedes creen, no hombre, todavía vamos a estar aquí. Sí, van a estar, pero con el anticristo, eso sí se los aseguro, ¿verdad? Y quién sabe cómo les vaya, pero bueno, aquí vemos cómo el Espíritu Santo, a través de los apóstoles, pero por el Evangelio, por la doctrina de Cristo, crecía, se multiplicaba. El hombre hoy usa todos los métodos y sistemas, pero no son iglesias de Cristo. Mire, el Espíritu Santo fue enviado para esto, fue dado por Dios y Jesucristo para levantar su iglesia en la tierra, comprenda, para levantar su iglesia en la tierra, porque Cristo dijo que a eso vino, y por medio del Evangelio de Jesucristo, la doctrina, ¿sí? Fuera de ella no es el Espíritu Santo quien está levantando esa obra. Aunque usted la vea grande, aunque usted la vea, qué bárbaro, qué número, qué gran gente, eso no importa el número. Si hay es una iglesia de Cristo, tiene que ser el Espíritu y tiene que ser el Evangelio de Jesucristo. No importa el número. Por eso aquí, mire hermano, no importan los que seamos. Los que van a ser de Cristo van a permanecer hasta el fin. Hasta el fin. Y ese fin está relacionado con la venida de Cristo que nos tocó vivir. En fin, mire, como dice, el Espíritu fue enviado para eso, para levantar, edificar su iglesia y por medio del Evangelio. Fuera de ella, fuera del Evangelio de Jesucristo, aunque los hombres digan y crean, no es iglesia de Cristo. El Espíritu Santo nunca va a usar la sabiduría de los hombres, nunca va a usar los métodos del diablo, ni del mundo, y de los sistemas, ni de los gobiernos, ni de las falsas iglesias. Nunca va a usar el Espíritu. ¿Usted cree que eso va a usar el Espíritu Santo? Jamás, jamás va a usar los métodos del hombre. Aunque se levanten iglesias y se formen, tarde, mire, aquí hemos tenido ya experiencias, muchas, se levantan rebeliones y émperos y todo, y tarden un tiempo, ¿y dónde quedan? En fin, como sea, yo les doy el testimonio. Mire, siempre Hechos 13, debemos de tener presente una cosa, cómo se levantan las obras del Señor. Realmente el que quiere permanecer firme tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Sin la premesa del Espíritu Santo tú no vas a permanecer, porque es la obra del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te va a llevar siempre a Cristo, a la palabra, a la doctrina. No te va a llevar a una secta, no te va a llevar a Roma, no te va a llevar a ningún grupo que no tenga el Evangelio de Cristo y que no sean enviados por Dios. Miren el 13:1. Había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Miguel, Lucio de Cirene, y bueno, todos estos, ¿verdad?, que se habían creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor, en una iglesia. Estaban en una iglesia, hermanos, por favor, unidos, y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Cómo dijo? ¿Quién sabe? Pero ellos dicen, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo. No fueron ellos, no fue el hombre, no fue el líder. A veces, no, pues es que fue fulanito el que dijo. ¿Cuántas veces hemos tenido ese problema aquí? Que se levantan hombres por ellos mismos, o nombramos a gente dentro de la iglesia por nosotros, no por la obra del Espíritu. ¿Cuánto tiempo tardan? ¿Cuánto tiempo han estado aquí predicando? ¿Y dónde están? ¿Por qué no permanecen? Porque ha sido una obra del hombre, dijo el Espíritu Santo. ¿Cómo? Ellos ayunando, orando, pidiendo a Dios, ¿me entienden? ¿Cuándo hacemos esto? Cuando se hace nada más porque se levanta un hombre por ahí y dice, yo voy a hacer una iglesia, yo voy a levantar, y ahí van y lo siguen. Dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Y qué dijo Bernabé y Saulo? No voy, porque ¿qué tal cuando el Espíritu Santo llama a alguien? ¿Qué hace el hombre? Va, porque es obra del Espíritu. Y luego dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, debemos de tener la seguridad de que los líderes son escogidos y enviados por el Espíritu Santo, no por los hombres, no por una rebelión, no por una manifestación carnal, humana.
o un deseo de hombres. Aquí siempre ha sucedido eso. Se levantan hombres queriendo ser pastores, queriendo ser líderes y levantan sus obras. Más tardan en levantarlas y menos ahorita con el tiempo que estamos viviendo, comprendan. Entonces, ¿cómo es? Siempre que se abre una obra, una iglesia, comprendan esto, tiene que ser a través de una iglesia, un grupo de ancianos, pastores, ¿verdad? Y orando y ayunando. ¿Quieren levantar una obra? Ok, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a pedirle al Señor. Y tienen que salir de la iglesia. ¿Sí se capta eso o no? ¿Sí? Si no es así, no es obra del Espíritu Santo, entiéndanlo. Si es así, entonces el Espíritu Santo, si quiere alguien ir a predicar y levantar, bueno, tiene que salir del cuerpo, todas así entiendan. Ese es un principio, hermano. Pero cuando se levantan hombres por ellos mismos, y por rebelión o por la situación que sea, y quieren levantar obra, y la levantan, ¿y eso qué? Entonces se da cuenta, ¿verdad? El Espíritu Santo va a obrar siempre en conjunto con el Evangelio de Jesucristo y a través de la ordenación de la iglesia. Siempre, ¿verdad? Siempre para edificar, para levantar la iglesia de Cristo, no para levantar cualquier movimiento religioso, falso, secta, denominaciones, sistemas de gobierno, aún de sectas o iglesias falsas. Se levantan de muchas formas, hermano. Es que yo quiero, es que yo siento que voy a ser el pastor, yo siento que voy a levantar la obra de Dios. Entiendan, hermano, que no tienen temor de Dios, que no está el Espíritu Santo obrando ahí. Cuando está el Espíritu Santo sí hay temor y hay sometimiento a la palabra de Dios. ¿Me entienden? Bueno, como Roma, testigos o grupos independientes que se dicen ser cristianos y hacen su propia denominación, pero no tienen las credenciales del Espíritu Santo, se levantan por ellos mismos. ¿Qué estamos viendo ahorita, hermanos, en este final tiempo? ¿Cómo hay un nuevo sistema de qué? De profetas, de apóstoles. ¿Quién los nombra? ¿Quiénes les dan esos cargos? Ya sabemos que solo aquí están y los que fueron, hermanos, esto ya lo entendemos. Pero como se nombran ellos profetas o apóstoles o pastores también, líderes, por ellos mismos, ¿me entienden? Pero no por la obra del Espíritu Santo. Fíjese, ayer o antier estaba viendo sí había sabido algo de esto, como en el 60, 60 y tantos, un hombre muy carismático en Estados Unidos, no me acuerdo ya el nombre, pero sí fue muy conocido. Todo eso se vino ahí del ecumenismo y todo, un ecuménico. Empezó así a predicar así a la calle, según aparentemente, y empezó, bueno, para no hacerla larga, no sé cuántos de ustedes saben, que hizo una grande iglesia de 50 y tantos metros para arriba, pero de vidrio, de puro vidrio, de espejo, una cosa impresionante. Y después ya se llenaban miles, 10,000, 12,000 personas, era una cantidad de gente ahí, que nada más por el edificio se llenaba. Se murió ese hombre y se acabó. Dice, pues ya 200 personas y con trabajo. Y ya lo compró Roma. Roma compró ese edificio. No, a lo mejor Limoncín sabe, a lo mejor andaba por ahí también papaloteando, ¿sí? Ándale, sí está en California, exacto. Yo creo que Limoncín ha ido por ahí. No, bueno, se salvó. ¿Cuánto tiempo duró? Mientras ese hombre duró, se cayó, se murió, lo que hicieron, se acabó. Porque el Señor no habita en templos hechos manos de hombre, hermanos, por favor. Todo lo que se ha hecho del hombre es del hombre y se va a acabar. Y es terrenal, animal, diabólico, porque atrás de los hombres haciendo estas cosas, ¿quién está? Satanás. Tienen que entender que siempre Satanás está dividiendo la iglesia, siempre está queriendo luchar contra el cuerpo de Cristo, como está luchando contra Israel, siempre, pero nunca va a ganar. Entonces vamos a seguir, voy a terminar. Entonces vemos cómo este ejemplo de este hombre, ¿verdad? Y se acabó.
Ahora, Dios y Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, vinieron a levantar, edificar la iglesia. Efesios 2, ya voy a ir terminando. Efesios 2. Mire, aún dentro del mismo pueblo de Israel, hermanos, ¿verdad? Que el pueblo de Israel, en el cual Dios ya había hecho un pacto con ellos, bueno, de ellos y de nosotros, los gentiles. Efesios, ¿cuál les dije? 2:14, para no ser largo. 2:14. Pablo, ya sabemos que Pablo era celosísimo de la ley y que jamás hubiera querido aceptar un pueblo mezclado con judíos y gentiles. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, la unidad siempre, uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la carne, hermanos. Y aún en Israel, cuanto más entre nosotros, ¿por qué no podemos tener amistad? ¿Por qué no tenemos comunión unos con otros? ¿Qué hay o por qué? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos, era imposible, hermano, era un solo nuevo hombre haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, gentiles, y a los que estaban cerca, judíos, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, por un mismo espíritu. Si no es el mismo espíritu, entonces va a haber divisiones. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, ahí está comparando como un edificio, ¿verdad? No de vidrio, ¿verdad? Sino de personas, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Sabe lo que está haciendo el Espíritu, sobre todo en este tiempo? Terminando la obra que el Padre le encargó, acabando su iglesia, bien unificada, bien fortalecida. Si no estamos dentro del cuerpo, estamos fuera del cuerpo. Y tarde que temprano, hermano, ¿verdad? No van a poder permanecer. Entonces, aquí lo está diciendo claramente, a unir a un pueblo gentil y a un pueblo de Israel, habiendo esa enemistad, habiendo ese pleito y eso imposible, el Señor lo hizo uno en un mismo cuerpo y lo hace a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca viene a dividir, el Espíritu Santo viene a unir lo que no era para formar lo que es el cuerpo de Cristo. Si hay una división, no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene a unir el cuerpo de Cristo, ¿verdad? A los gentiles dice, el Espíritu Santo viene a unir a cada hijo de Dios en un solo cuerpo, iglesia, a edificar. Está hablando, dice, que todo el edificio, templo, bien coordinado, como piedras vivas, cada uno es puesto, edificado como un edificio. Si tú vas a construir un edificio a un terrenal, tú vas a poner las piedras en el edificio, no vas a poner una por allá, otra por acá, ¿no? Tienes que edificar un cuerpo y el edificio lo que mantiene es la unidad. Tienes que hacer una casa y ya tienes que ser unida, ¿verdad? Bien coordinado como piedras vivas, cada uno es puesto, edificado como un edificio que va creciendo, un edificio, templo, edificado por el Espíritu Santo. Él no va a poner una piedra fuera del edificio, por favor, ¿sí? Muchos creen que ya no están en el cuerpo, en la iglesia, y creen que de todos modos son el cuerpo. No, porque una piedra debe estar puesta en el edificio, en el cuerpo. Hermano, tienen que despertar en su corazón. Muchos no quieren ser parte del cuerpo, entonces ¿cómo van a ser levantados? ¿Entiendan? Si no quieren ser parte del cuerpo, entonces ¿por qué? ¿Por qué quieren estar con Cristo si no aceptan el cuerpo, ¿verdad? Entonces,
poner una piedra fuera del edificio no es del Espíritu, sino en el edificio, en el templo, la iglesia, y Él escoge las piedras vivas, dice Primera de Pedro 2:4, ¿verdad? De la iglesia. Él escoge las piedras, hermano. Y estamos más piedregudos, ¿verdad? ¿Que qué? ¿Por qué no vas a decir que no eres piedra? Pero Dios nos está moldeando, Dios nos moldea, porque todos estamos en bruto, hermanos, ¿verdad? Aunque unos más que otros, pero no importa. Dios nos tiene que dejar listos y preparados. Nos tiene que quitar todas las asperezas, todas las divisiones, todos los pleitos, todas las enemistades en tu casa, en tu hogar. Sobre todo estoy hablando como iglesia. Si yo no puedo ver a un hermano, una hermanita, cuidado. ¿Qué está pasando? Si yo no puedo convivir, no puedo tener comunión con un hermano, es como si no pudieras tener comunión con tu iglesia, con tu familia. ¿Cuál les dije? Primera de Pedro 2 dice 2:4, ¿o es 1? 2:4. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, hermano, como casa espiritual y sacerdocio, tanto para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Como piedra de ser edificados. No podemos ser edificados fuera de la iglesia, entiendan, comprendan. Esto que está pasando ahorita, este sacudimiento, ¿verdad? Dios está sacudiendo la iglesia. Siempre esto ha sucedido. Aquí en este tiempo también, algunos que han permanecido han dado cuenta de cuántos sacudimientos ha habido y quedan pocos. Y otra vez, sí puede ser lo mismo a través de esta enfermedad o de este bicho. Dice, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros los que creéis él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo de la iglesia. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y yo quiero decirles una cosa, hermano. Que, ¿sabe qué? Aún si puede ser mi familia, puede ser mis hijas, esposa no, porque ellas están, pero si ellas no aceptan a Cristo también como Salvador, ¿sabe qué? Yo no me voy a quedar por ninguno de ustedes, eso sí, ni por mi familia, menos por ustedes, ¿me entienden? Porque yo sé lo que viene. Y si estamos aquí, ¿sabe qué? Es por la obra del Espíritu Santo, es porque Cristo nos ha mantenido todavía aquí. ¿Y sabe por qué? Por la iglesia, por ustedes, por los verdaderos siervos de Dios. Por ellos estamos aquí. Y por eso usted está aquí también, por la obra del Espíritu Santo. No se jacte que es porque usted quiso venir hoy. No se jacte que porque usted tiene ese deseo y esa pasión. No es cierto. Es la obra del Espíritu Santo que está edificando su casa espiritual, que la está purificando. No es esto, estas pruebas, ¿no es cierto, Chen? ¿Cómo nos purificó esto? Créanos que nos ha cambiado, ha puesto en nuestro corazón un cambio más, todavía más potente, más fuerte, porque esas pruebas no nos apartan de Dios, nos acercan, lo buscamos más, lo queremos más. No es posible que estas pruebas los aparten a ustedes, hermano. Es para acercarnos, para tener esa comunión, esa vida, ese acercamiento. Porque yo lo digo, a mí no me interesa si mis hijas no quieren venir, si no quieren venir, que no vengan. Si no quieren estar con el cuerpo, que no estén. Yo no las voy a forzar tampoco, ni las voy a obligar, porque es una obra del Espíritu Santo. O dígame si no es el Espíritu Santo quien te da el venir y el estar presente en el cuerpo de Cristo. Porque si te están obligando, de nada te sirve, nomás vas a estar un tiempo. Bueno, termino con esto, perdón, hermano, pero pues son duras las pruebas, son duras las luchas, son duras las cosas que tenemos que pasar. ¿Cuántos de ustedes? Ahí está nuestra hermana querida Rosita, la maestra. ¿Cuánta prueba, cuánta lucha ha tenido? Ahí está firme. Y si no viene su esposo, y si no vienen sus hijos, si no viene nadie de ahí, pero ella está aquí. No está siguiendo al hombre, está siguiendo a Cristo.
Y ustedes están siguiendo a Jesucristo. No me están siguiendo a mí, ni a Josué, ni a Beto, ni a nadie. Termino. Piedra de tropiezo, dice, vemos que ni siquiera, fíjese, termino con esto, es interesante e importante. Vemos que ni siquiera el Señor Jesucristo y su Espíritu Santo en este tiempo levantó, edificó a la nación de Israel. ¿Se acuerdan cuando le dijeron los apóstoles? Cuando ya el Señor se iba, edificarás, levantarás a Israel en este tiempo. ¿Qué les dijo? No os toca a vosotros saber cuándo va a ser levantado, edificado Israel. ¿En el milenio? ¿Y ahorita qué está edificando Cristo? La iglesia. La iglesia. El Señor está levantando la iglesia. Ni siquiera Israel, al contrario, lo rechazó. Lo dispersó por todo el mundo, pero ahora que venga Cristo, la obra de Él es levantar a Israel. No va a levantar a Estados Unidos, ni a los chinos cochinos, ni a ninguna nación cochina. Va a levantar a su nación de Israel y la va a poner en medio de la tierra como testimonio, ¿no es cierto? ¿Qué creen que está haciendo ahorita el Señor? Levantando su obra, levantando su iglesia para manifestarla después a los ojos de los ángeles en el cielo, porque el hombre no puede ver la iglesia de Cristo. Termino. Entonces ni siquiera el Señor ni el Espíritu Santo en este periodo, en este tiempo, levantó, edificó a la nación de Israel, menos a una falsa religión, a una falsa iglesia, secta, a una nación. ¿Usted cree que el Señor va a levantar a Roma? Ya no tarda en caer. Ni siquiera a una nación, ni siquiera a Israel. Esto será también en tiempo de ellos, a través del Espíritu Santo. Recuerde que ahorita la promesa del Espíritu Santo va a venir para Israel. Israel tiene que ser edificado igual a través de la obra del Espíritu Santo, hermano. Esos dos testigos que estén en Israel, será el Espíritu Santo quien ponga ese fuego de Él para que esos judíos se conviertan. ¿Ya me entendió? No va a ser por la obra de ningún hombre, presidente, gobierno, va a ser la obra del Espíritu Santo. Ahí está. No con ejército, ni con espada, hermano. No es con nuestra fuerza. Por caso que nosotros queramos levantar, sea Josué, edificar la casa del Señor. ¿Cómo podríamos, hermano? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. De nada sirve que nosotros nos desvelemos y hagamos lo que queramos, hermano. Pero yo sé que el Señor está edificando su casa y que este templo, este lugar, esta iglesia, porque no son las paredes, son ustedes, queridos hermanos, ¿verdad? Que Dios ha puesto su vida por ustedes y ustedes deben de poner su vida por el Señor. Es para Él que le debemos todo, hermanos. Por favor, entiendan. No es por el hombre, es por Cristo, Señor, a quien ustedes le deben la vida, a quien ustedes le deben toda la gloria, todo el honor. Es a Él a quien le debemos. Si no, yo ya ni siquiera estuviera aquí, hermanos, de veras. Yo ni estuviera ya aquí, pero el Señor va a tenernos todavía hasta que venga el Señor por nosotros. Damos gracias a Dios, Padre, sabemos. Señor, perdona nuestros pecados. Amamos, Señor, que tú vas a terminar en nosotros tu obra que empezar. Tú no dejas nada incompleto. Tú veniste a edificar tu iglesia. Tú la vas a acabar y la vas a levantar. A pesar de la oposición, de la lucha, de las pruebas, de las cosas que lleguen a pasar, tu iglesia, Señor, permanecerá siempre, Padre mío. Y no solo en la tierra, sino en el cielo, a donde nos has ido a preparar un lugar para nosotros. Perdóname, Señor, limpia a mis hermanos, guárdame. Que este remanente, Señor, que tú has hecho, Señor, tú lo guardas, tú lo conservas. En el nombre de Jesús. Amén. Si hay peticiones, necesidades, Josué.